Bueno, buenas noches, soy Gabriel Perea, voy a empezar con la primera charla que es foramen oval. Nosotros habitualmente, desde la ecocardiografía transesofágica, estudiamos normalmente el foramen oval en 3 escenarios. El primero de ellos es en el diagnóstico del foramen oval, y para ello tenemos que tener algunos conocimientos de la clínica y de lo que nos brinda la ecocardiografía transesofágica. El otro escenario normalmente es durante el procedimiento, es decir, guiamos el procedimiento. En gran parte de los centros del país, los procedimientos para colocación de dispositivos de cierre se hacen guiados. Y luego, nuestro último escenario ya es el control, que seguramente ya no corresponde a la ecocardiografía transesofágica, pero como ecocardiografistas seguro tenemos también allí algún RON y algo para aprender. Normalmente tenemos alguna bibliografía para compartir. Normalmente hay algunos datos que me parece sumamente interesante. Ahí lo voy a avanzar, creo que me he vuelto para atrás. Ahí está, ahora sí. Tenemos algunas condiciones que tenemos que recordar. Nuestros pacientes, normalmente en autopsia, sabemos que casi el 27% de la población que no ha tenido ACV tiene foramen oval permeable, es decir, es bastante prevalente en la población general. Y también sabemos que la incidencia del mismo disminuye cuando aumenta la edad. Gracias. El tamaño tiende a aumentar con la edad, pero normalmente, aquí no me refiero específicamente a la incidencia. Ese es un dato sumamente importante. Ustedes saben que en los trabajos de Hagen, que ya tienen bastantes años, siguen vigentes y han sido continuamente demostrados en trabajos posteriores. Son trabajos hechos desde autopsias. Normalmente también algunos datos a conocer es cómo debemos abordar a nuestro paciente, es decir, cómo lo vamos a abordar desde el punto de vista cardiológico, clínico y ecocardiográfico. Y por último, en cuanto a algunos datos de interés, vale la pena recordar que la edad promedio en la cual vamos a encontrar nuestros pacientes ronda generalmente alrededor de los 40 años. Por debajo de los 55 es la edad típica donde vamos a ver, y por arriba de los 55 ya, como les decía, cae la prevalencia y es bastante menos probable. Algunos de los datos que tenemos que tener en cuenta es el accidente cerebrovascular criptogénico, que es aquel en el cual hemos descartado, no tenemos causas conocidas, evidentes, como ser las causas ateromatosas de las arterias cerebrovasculares, tanto intra como extracraneana, es decir, estamos descartando las causas globales, y en esos pacientes es en los cuales vamos a sentar nuestro foco. Como ustedes saben, el FOP representa una comunicación residual entre el septum secundum y el septum primo, en el lugar donde está la fosa oval. La falta de fusión en este nivel, en la fosa oval, permite esa falta de cooptación, que exista un pequeño orificio a través del cual, con los cambios de presión interauricular, puede existir pasaje de flujo que particularmente vamos a tener que diagnosticar con nuestro método, con la ecografía transesofágica o transtorácica. La hipótesis hasta ahora es que siempre que tenemos un foramen oval, lo puede realizar a través de lo que denominamos embolia paradójica. Eso es hipótesis. Yo recientemente, hace menos de un año, escribí sobre esto para la Sociedad Argentina de Cardiología, y me llamó mucho la atención a la hora de investigar desde dónde viene lo que consideramos que el FOP es el partícipe principal de este tipo de accidentes cerebrovasculares. Y realmente hay que decir que es hipótesis, porque si bien tenemos imágenes, y hay múltiples imágenes de registros de trombo pasando a través del foramen oval como causa, o pacientes que han tenido consecuencias más bien como ACV, también existe la posibilidad actualmente vigente de la formación de trombos a nivel del septum interauricular, o la formación de trombos en el endotelio
cuando no hubiera aneurisma del septo interauricular asociado al FOP. Es decir, que de alguna manera es una causa asociada a hipótesis. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Nosotros habitualmente realizamos una cuantificación para la cual necesitamos conocer el instrumental con el cual vamos a trabajar. Como ustedes saben, realizamos contraste, es decir, un contraste creado por nosotros mismos con microburbujas, en las cuales diluimos en una llave de doble vía con 2 jeringas una cantidad de aproximadamente 9 centímetros de solución fisiológica, a la cual le agregamos 1 centímetro de aire o 2 centímetros, que reemplazaría el aire, de sangre del paciente. Eso se bate entre ambas jeringas por una llave de doble vía alrededor de 5 minutos, es lo sugerido. Luego eso se inyecta rápidamente por una vía. Ahora voy a hacer referencia a qué tipo de vías podemos usar. Y eso va a generar un contraste en la aurícula derecha y nosotros ahí vamos a necesitar, con las vistas transesofágicas, las cuales voy a mencionar, determinar el pasaje de la misma. Hay algo que creo que hacemos bastante poco, pero tengo que decir que con el tiempo he comenzado a tratar de hacerlo en lo posible, y cuando estamos trabajando con los fellows tratamos de hacer. Nosotros tratamos de cuantificar la cantidad y el tamaño del foramen oval por la cantidad de burbujas que vemos en un latido en la aurícula izquierda. Esa es nuestra manera. Es decir, frizamos un frame. Esto es engorroso y yo les voy a enseñar cómo lo hacemos la mayoría. Es engorroso porque en el momento que están pasando todo es dinámico. En realidad nosotros estamos grabando y estamos viendo el pasaje. Y mientras vemos el pasaje y cuando queremos contar ya estamos en el siguiente latido. Todo rápido. Lo que hacemos es grabar y habitualmente sobre esa grabación vamos a posteriori frizando frame a frame o deteniendo el video y contando, cuantificando la cantidad de burbujas. La realidad es que la mayoría no lo hacemos a eso. Pero últimamente hemos comenzado a hacerlo porque no es lo mismo que un paciente tenga un pasaje mayor a 10 burbujas, mayor a 25 burbujas o de 10 a 25 burbujas. Es decir, cuantificar no es menor. No nos queda mucho si no podemos cuantificar desde la ecocardiografía. Todos medimos la fracción de eyección. Yo creo que ya nadie informa una fracción de eyección subjetiva, salvo que sea una ultraurgencia, la mayoría la medimos. Aquí es bastante parecido, así que es recomendable cuantificar. Uno de los ítems que tenemos que tener en cuenta es que el aneurisma del septum interauricular característicamente aumenta las posibilidades de que nuestro paciente tenga foramen oval permeable. Es decir, tiene FOP, tiene aneurisma, tiene mayor prevalencia de que por ahí haya habido pasaje para la presencia de un accidente cerebrovascular con participación del mismo. Desde las sociedades vale la pena recordar que 15 milímetros de desplazamiento es el margen que tomamos para el diagnóstico de ASIA. Pero entre 10 y 15 hablamos de septum interauricular móvil. La realidad es que cuando uno compara las guías europeas y americanas, no queda claro. Uno dice con más de 10 para nosotros es Asia, otro dice con más de 15 para nosotros es Asia. Por eso yo traigo esta referencia como recientemente lo he podido rechequear y cómo está actualmente. Esto es importante, es sumamente importante porque nosotros nos paramos frente a nuestro paciente teniendo en cuenta estos datos a modo de repaso. 30% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos son criptogénicos. El FOP está presente casi en el 50% de estos accidentes cerebrovasculares. Y la realidad es que cuando uno revisa la asociación entre estos grupos de pacientes y la presencia de FOP con ASIA o sin ASIA, claramente es más del doble en los casos que tenemos aneurisma del septum interauricular. Esto es para recordarles que en realidad la hipótesis o nuestros pacientes generan microtrombos en el sistema vascular periférico. Luego esos pequeños o no tan pequeños trombos van a pasar a través del septum interauricular y obviamente van a impactar en el sistema nervioso central o
va a impactar en la periferia, porque recuerden que no solamente nuestro paciente nosotros estamos buscando fuente cardioembólica o esto es fuente embolígena, y no solamente van a debutar por una ACV, sino que también pueden presentar infartos en otros territorios, como puede ser renal o en los miembros, por dar algún ejemplo. Lo voy a avanzar. Entonces, algunas definiciones ya remarcadas. Acá ustedes tienen un primer approach y vale acá una recomendación o un consejo. Generalmente no permitimos o no dejamos que nuestra institución se realice una ecografía transesofágica sin que antes se realice una ecografía transtorácica. Como ustedes saben, hay mucha información que se puede obtener desde la ecografía transtorácica. Bueno, acá tienen un ejemplo. El primer approach que tuvimos con este paciente es la presencia de un septum interauricular que abomba hacia, en este caso, hacia el lado derecho, pero cuando hacemos la maniobra de Valsalva, ¡pac!, pasa para el lado izquierdo, es decir, abomba hacia ambos lados según cómo estén las presiones interauriculares. El punto es que si nosotros trazamos una línea de continuidad entre el septum secundum y el septum primum, pasando por la fosa oval, el desplazamiento del septum mayor a 15 milímetros es lo que establece el diagnóstico de ASIA. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí ustedes están viendo, desde los primeros approach transtorácico, cómo el septum interauricular, lo vuelvo así lo pueden ver en movimiento, ahí va, ahí va. Ahí ven lo móvil que es, y aquí viene el primer punto de aproximación para cuando el mismo está permeable. Vale la pena recordar que la ecografía color, es decir, el Doppler color, habitualmente tiene una gran posibilidad de darnos falsos positivos. Es muy común que a veces nos encontremos con un flujo que proviene de la vena cava superior y por la forma de entrada que tiene nos hace parecer, nos impresiona que está pasando a través de ese foramen oval o de ese ASIA, como lo están viendo aquí, pero que muchas veces no corresponde y que en el peor de los casos, si lo pensamos, esto estaría pasando de izquierda a derecha. ¿Es así? Entonces no sería ¿qué? Exacto, no sería un FOB. Exacto. Bien, Juan. Perfecto. Continuamos. Nosotros habitualmente hacemos solución batidas con burbujas, como lo hace todo el mundo. Tratamos de conseguir este contraste. Ahora lo van a ver con el transesofágico y les voy a dar algunos consejos técnicos que me traje. Pero lo más importante de todo es que siempre sugiero este punto. Normalmente estamos todos nosotros con la vista a nivel del septum interauricular. Todos. Yo no he visto una sola persona que haga ecografía transtorácica o transesofágica y no tenga la vista puesta ahí. Yo me he permitido aconsejar lo que yo he aprendido de mis maestros, que fue tener la vista en la aurícula izquierda. Y para tener la vista en la aurícula izquierda, yo tengo que tenerla desplegada tanto en la ecografía transtorácica como transesofágica al máximo. Es decir, no puedo tener un pedacito de aurícula izquierda y estar esperando ver que a través del septum interauricular yo pueda ver el pasaje de burbuja. De hecho, lo voy a ver, pero seguramente mientras lo estoy esperando ver, recuerden que nuestro método es bidimensional, que muchas veces lo que yo estoy viendo en esta dimensión no es el todo. Por ende, si yo estoy atento a la aurícula izquierda, en el momento que yo tengo un flash de pasaje de burbuja, lo vuelvo así lo pueden ver, normalmente voy a poder, ahí va, normalmente voy a poder ver las burbujas pasar y seguramente el segundo consejo es grabar, siempre grabar. Las normas de recomendaciones para los archivos de estudios, al menos las normas europeas, sugieren grabar los 5 segundos previos a la maniobra de Valsalva y los 5 segundos posteriores a la descompresión de la maniobra de Valsalva. Acá van a venir algunos consejos y sugerencias. Les voy a mostrar algunos problemas que tenemos con la ecografía transesofágica, sobre todo en los pacientes que están sedados, donde la maniobra de Valsalva casi no existe. Ahí va para atrás, así lo vemos.
¿Qué le ven de malo a esa imagen? Ahí vuelve. ¿Hay poca qué? ¿Poca aurícula qué? Izquierda. Vamos de vuelta. Lo tengo que volver para atrás porque son loops cortos. ¿Lo ven? Están viendo el pasaje, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Pero hay poca aurícula izquierda. Entonces, a veces la ubicación de la sonda a nivel, como lo hemos aprendido, a nivel medio esofágico o incluso buscando la altura del paciente para poder desplegar la aurícula izquierda, nos da un mayor poderío diagnóstico. Es decir, que vemos pasaje, lo vemos. El problema es cuando no lo vemos, estamos muy atentos al septum y estamos teniendo pasaje por cualquiera de las dimensiones del septum interauricular y nos perdimos un diagnóstico. Ese es un consejo importante. La realidad es que el septum interauricular puede ser revisado tanto desde las vistas cortas, del eje corto de grandes vasos, donde tenemos la válvula, la aorta con la válvula aórtica, o desde las vistas bicavas. Una se obtiene a 120 grados, rotando el transductor, que es para la vista bicava, y otras como estas, desde la vista de 0 grados, 60 grados, también hacia anteflexión a nivel medio esofágico. Cualquiera de las dos nos sirven, pero sugiero nuevamente este consejo técnico, tener la mayor cantidad de aurícula izquierda a nuestra vista. Bien, algunos datos técnicos, algunas limitaciones. Miren lo que está en rojo, lo traje fresquito, aquí pongo algunos datos que en realidad no lo he puesto yo, por ahí anda Juan, quien ayudó a hacer esta presentación, la hicimos hace un par de años y ahora la he actualizado. Pero algunos de los datos sumamente importantes es el siguiente. Normalmente, cuando hacemos este tipo de estudios, lo ideal es que nuestro paciente esté en el momento previo a la sedación, es decir, que todavía no esté dormido y que entienda y que practiquemos y que le enseñemos cómo va a ser la maniobra que le vamos a requerir, o que esté ya saliendo de la sedación. Eso es para cuando lo vamos a hacer con sedación. Cuando el paciente está sedado, la maniobra de Valsalva no existe. Y como ustedes saben, la posibilidad de encontrar un FOP, si no tenemos la maniobra de Valsalva, es más baja. Habitualmente es recomendado, pero también hay que tener en cuenta, insisto, que perdemos casi el 50% de posibilidades de ver pasaje a través del FOP, es comprimir el abdomen. Se trata de emular una maniobra de Valsalva, pero de alguna manera se nos escapa casi el 50% de los FOP permeables. Es decir, paciente sedado, el diagnóstico es bastante más complejo. Ténganlo en cuenta. La realidad es que normalmente desde las vistas transtorácicas podemos ver lo que tenemos por acá, a ver si el puntero ayuda, ahí, que es este pequeño sitio de pasaje y la cuantía de burbujas a nivel de la aurícula izquierda. La realidad es que nosotros tenemos la opción de que cuando estamos buscando fuente cardioembólica en nuestros pacientes y no ha ido direccionado exactamente, nos direccionaron a buscar todo, ateromatosis, tumores, calcio en la válvula, cualquier cosa que pueda embolizar. Bueno, ni hablar si tenemos prótesis, endocarditis o lo que sea como fuente cardioembólica. Pero bueno, si en ese contexto nosotros tenemos que ir a buscar el FOP, ahí tienen el caso en el cual la ecocardiografía transesofágica está sumamente bien indicada. Para lo demás, cuando vemos un ASIA o cuando el paciente es muy joven y se ha podido descartar alguna de todas esas otras patologías con la ecografía transtorácica, se puede hacer inyección de contraste de microburbujas y transtorácico, es decir, se puede obtener un rendimiento bastante aceptable, pero como estamos buscando las demás, tenemos que llegar al transesofágico. Miren estos detalles, vamos a repasarlo, esto es bastante técnico, es de nuestro día a día, esto es lo que hacemos cuando tratamos de ir al diagnóstico. Claro, si inyectamos en una vena femoral, nos va mucho mejor, acá lo pueden ver. Si lo inyectamos en una vena antecubital, y no nos va tan bien. ¿Por qué? Porque el direccionamiento desde la vena cava inferior hacia el septum interauricular es bastante mejor que cuando proviene desde la vena cava superior. ¿Se entiende esto? Ahora bien,
la bibliografía y la sugerencia de expertos dice que no, si bien es mejor tenemos más chances de poder ver una densidad de contraste y un pasaje de contraste superior por la vena femoral, no tendríamos un aval dado la complejidad que tiene la misma. Es decir, necesitamos idealmente guiarlos con ecografía para la punción femoral. Las complicaciones son mayores para cuando lo hacemos por la vena antecubital. Es decir, por un lado nos va mejor en el diagnóstico, pero por el otro lado tenemos más complicaciones. Ténganlo en cuenta. Si lo hacen en la práctica diaria y después que hayan hecho 10 femorales que los pueden guiar ustedes mismos con ecografía vascular, van a ver que si al mismo paciente lo inyectan por cubital, el resultado es diferente. Probablemente vean más FOP. Vale la pena tener en cuenta algunos de estos detalles. Existen pequeños estudios, pero la realidad es que, si bien provienen de un par de décadas pasadas, la vigencia de los mismos sigue firme. La realidad es que el mayor rédito del pasaje a través de la vía femoral está para los shunt predominantemente pequeños o moderados. Es decir, son los que necesitan el mayor poderío, que no solamente está asociado a que el paciente esté despierto, que no esté sedado, sino que también podemos usar idealmente una vena femoral. La realidad, si me preguntan, hace muchos años que no hago vías femorales. Es decir, lo hemos comenzado a hacer en un momento, lo guiábamos con ecografía, nos iba perfecto y hoy en día la realidad es que lo hacemos muy poco. Pero sepan que hay muchos centros que sí lo hacen. Para recordar, desde limitaciones de la ecografía transtorácica, por decir algunas, y entender algunos de los fuertes de la ecografía esofágicas, algunas ya mencionadas, la incapacidad para realizar la maniobra de Valsalva, los aumentos de las presiones de la aurícula izquierda. Bueno, por acá tienen algunos asociados ya mencionados al uso de la vena antecubital. Y en aquellos casos en que tenemos las fístulas pulmonares, como ustedes saben, la presencia de fístulas pulmonares también puede hacer que tengamos falsos positivos. Existe una normativa actual que dice que normalmente antes del cuarto latido deberíamos ver, en casos que sean positivos, pasajes de burbujas. ¿Se entendió eso? Antes del cuarto latido. Esto lo paso, esto simplemente es una comparativa, pero sí voy a tomar este detalle, no lo voy a pasar. Miren, en general, nosotros podemos tratar de medir tanto por ecografía transesofágica como transtorácica los tamaños posibles de los shunt, de los agujeritos, de los pasajes, de los FOP. Pero les quiero decir algo que está tomando cada vez más vigencia. Cuando hacemos las mismas mediciones con la ecografía transesofágica tridimensional, la realidad es que lo que nosotros vemos o cortamos en 2 dimensiones con ecografía transtorácica o transesofágica tiene mucho error. Eso lo estamos aprendiendo a revisar y lo estamos aprendiendo a ver. ¿Por qué? Porque esos pequeños orificios, si bien son pequeños, a veces pueden tener muy pocos milímetros, 2 a 4 milímetros, menos de 4 milímetros, menos de 2 milímetros, habitualmente son semilunares. Al ser semilunares, depende de qué lugar de la semiluna lo mida para tener dimensiones diferentes. Y la ecografía transesofágica y transtorácica en eso bidimensional nos puede fallar. Pero de alguna manera necesitamos enviar alguna noción de tamaño del FOP. Así es que estas recomendaciones tienen vigencia. Lo que está por aquí hace referencia a la cantidad de burbuja que logramos contar por latido, por pasaje. Es decir, imaginen en este momento que frizamos uno de esos latidos que estábamos viendo recién y en ese frizado tratamos de contar o de ver qué densidad de burbuja tenemos, más de 20, menos de 20, para decir si el FOP tendría aproximadamente 2 a 4 milímetros o más de 4 milímetros. Si lo pudimos medir, bien. Si no lo pudimos medir, la cantidad de burbujas se asocia a la vez a los diferentes tamaños de FOP, lo cual también, tengan en cuenta, se asocia a la vez a la calidad de la maniobra de Valsalva. Si la maniobra de Valsalva es de calidad, también va a tener
asociación con que tengamos mayor o menor cantidad de pasaje con diferentes tamaños de orificios. Estos son algunos datos respecto de Asia. Yo los voy a dejar solamente para la vista, como esto se está grabando, para que los puedan leer cuando los tengan en las charlas. Habitualmente no me interesa releer lo que escribo, sino dar recomendaciones para el uso de la técnica y también mostrarles algunos de los problemas que tenemos con el uso de la técnica. Lo que está escrito yo creo que todos lo van a poder leer, así que lo dejo ahí 2 segundos y lo avanzo. Bien, habitualmente también podemos encontrarnos con estos escenarios. Es decir, que nuestros pacientes tengan este tipo de conexiones. Yo se los voy a mencionar. Aquí ustedes están viendo un pasaje desde la izquierda a derecha. ¿Lo ven? ¿Y qué es eso? Perfecto. ¿Qué le pasa a este paciente? ¿Qué le pasa a este paciente cuando le hago maniobra de Valsalva? ¿Qué creen que les pasa? ¿Cómo? Exacto. ¿Y qué es? CIA o FOP. Esto le va a pasar. Nos pasó la semana pasada. No sé si algunos de los chicos que están por acá estuvimos haciendo un caso muy parecido. No es este es viejito. ¿Cómo lo informan? Martín, Gaby, un auxilio. Eso puede ser un FOP. Si bien disminuye la prevalencia, con la edad también se va estirando la aurícula izquierda y un FOP, originalmente FOP, pasa a tener una conducta de CIA, particularmente cuando hay flujos que van, hace poco tuve una CIA, una insuficiencia mitral severa y el flujo sistólico pasaba a través de algo que era claramente un FOP. Exacto. Pero una paciente añosa, en donde se desplazaron las hojas y se convierte de FOP en CIA de alguna forma. Exacto. Este es el paciente que les quería traer, porque cuando lo tienen al frente, generalmente cuesta esto. Este es el razonamiento. En este caso es una persona de más de 60 y pico de años, 65. Yo no está acá. Normalmente suelen estar aquí en este lugar, suelen estar las fechas. ¿Eso sale acá? Ahí está. Apagado. Chao. No nos interesa. Bien. Vamos. Entonces estos pacientes normalmente tienen FOP y como decía Gabriel, a medida que pasan los años, cuando cambian las presiones izquierdas, es decir, cuando se revierte o cuando cambia la onda E y A de función diastólica por lo que sea, revierten ese shunt espontáneamente, pero cuando hacen la maniobra de Valsalva pasa para el otro lado, es decir, pasa para el lado con el cual hacemos el diagnóstico de FOP. Este es el caso de cada vez que lo tienen al frente, nos cuesta porque siempre sale la gran pregunta, ¿qué es? ¿Es un FOP o es una CIA? Originalmente los mismos se han comportado siempre con FOP, con cambios de presiones pasan a tener más bien un comportamiento de CIA, pero no dejan de ser FOP. Recuerden esto. Ahí lo avanzo. Claro, cuando hacemos la maniobra de Valsalva, si ustedes prestan mucha atención, yo lo voy a volver atrás, así lo pueden ver. Una vez más. Así ven las burbujas. Presten mucha atención antes que lo ponga a correr. Sí. Antes que lo ponga a correr van a ver una imagen negativa acá. ¿Saben qué es una imagen negativa? Que no se ven burbujas, se ve una imagen negra. Que es el flujo de sangre que por un momento pasa en forma espontánea de izquierda a derecha. Eso es el diagnóstico cuando ustedes están haciendo contraste de CIA. Pero luego van a ver por el mismo lugar el pasaje de las burbujas hacia el lado izquierdo. Exactamente, es el caso. Y de la ecografía transtorácica van a ver algo bastante parecido. Por ahí la calidad para el diagnóstico del flujo negativo no es tan buena, pero se llega a ver. Ahí lo vuelvo uno más para atrás, como aconsejó Gaby. Ahí va. ¿Lo ven? Acá hay una imagen negra. ¿Lo ven? Acá. Se posiciona una imagen negra y por ese lugar pasa el flash de burbuja.
Supongamos que lo detuve al video, detuve el latido en ese momento. Acuérdense en grabar y después hacer el diagnóstico, porque si no se van a encontrar con problemas. ¿Qué pasaje de burbuja le ponen a eso? En ese frame o en ese latido que se detuvo el video. ¿Cuánto? Por lo menos, ¿no? Tal cual, estamos de acuerdo. Es como lo hacemos la mayoría, aclaro. Pero, insisto, no está de más. Ok, esto es algo que me gusta mucho hacer, es decir, ya cuando acabamos de hacer el diagnóstico, a veces hacemos entre 3 y 6 flash, no menos de eso. Lo que quiero decir que me gusta hacer es esto, miren, se los voy a mostrar de vuelta, así miren algunos detalles. Ya sea transtorácico, transesofágico, 2D o 3D, ya cuando tenemos hecho el diagnóstico con 2D, vamos al 3D para ver a dónde nos estábamos confundiendo o en qué no estábamos acertando. Y habitualmente, por ejemplo, cuando no estamos pudiendo ver el lugar por el cual existe el pasaje, que es lo que todos anhelamos ver, con la ecografía 3D, ya sea transtorácica o transesofágica, podemos cortar pedazo a pedazo, ir cortando las dimensiones hasta encontrar el lugar donde está el pequeño agujero o túnel. Ahora voy a llegar a mostrarles cómo son las posibilidades de encontrar diferentes tipos de foramen oval. Bien, acá tienen uno. Este es para ustedes. Este que está aquí. El de la izquierda, el que tienen a la izquierda de su pantalla. Primero, ¿qué es? ¿FOP? ¿Solamente FOP o algo más? Ahí lo pongo a correr. Asia, claramente. Perfecto, magnífico. ¿Qué les parece importante informar de ese estudio? Se los pongo a correr de vuelta, a ver qué me dicen. Y les doy los consejos. Ahí va. ¿Qué les parece importante informar? ¿Correcto? ¿El movimiento hacia ambos lados? ¿Qué más? Sí, señor, el desplazamiento. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, señor, una red de Chiari importante. Ustedes saben que también se asocia con mayor posibilidad de responsabilidad de ACV. Muy bien, ¿qué más? Lo vuelvo. Te llama la atención este engrosamiento que tenés por aquí, que correspondería por ahí, si lo medimos bien, a un septum lipomatoso. Lo que te está diciendo, probablemente esta persona sea una persona de más de 60 años por lo menos. Eso es muy correcto. Es tan correcto y tan importante lo que acabas de mencionar que yo solo voy a agregar un dato más. Es importante que vos en todas las dimensiones, cuando vayas a hacer el diagnóstico, trates de medir las distancias del septum firme versus la distancia de la fosa oval y posteriormente todo el resabio del septum posterior o superior. Es decir, tanto en la vista de bicavas como en la vista de grandes vasos, que trates de medir el tamaño de la fosa oval y el tamaño de los cabos septales. ¿Por qué es importante esto? Brillante. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un repaso que es sumamente útil este punto. Es sumamente útil porque hace a nuestra práctica. Yo pongo esta imagen y todos contestaron. Yo repito lo que han contestado. ¿Qué es lo que hay que ver? Primero vieron un septum interauricular muy móvil. Diagnóstico, midiendo aneurisma del septum interauricular. Es decir, que ahí hay FOP, si tengo pasajes de burbujas, ¿ok? Foramen oval permeable. ¿Y qué más tengo? Asia. ¿Estamos de acuerdo? Luego, alguien dijo, también me llama la atención el grosor del septum interauricular en la porción firme. Entonces la respuesta fue, eso es importante. ¿Por qué? Normalmente a veces, en algunos casos, el septum lipomatoso con fosa oval permeable más, o foramen oval permeable más Asia,
requiere el conocimiento y el informe a través de la ecografía transesofágica para una mejor selección de dispositivo. Ya les voy a mostrar algunos signos de complicaciones a la hora de poner un dispositivo, en lo cual estos detalles posiblemente no fueron tomados en cuenta y aparecen un signo con el cual van a aprender a asociarse, se llama signo del Pac-Man. Es decir, si está mal seleccionado el dispositivo, a veces no llega a abarcar toda la zona donde tiene que morder o se queda muy cortito y él mismo puede tener complicaciones. Entonces, ¿qué medíamos de por aquí? Todo lo que corresponde en la vista bicava y en la vista de los grandes vasos, es decir, con la vista de aorta, predominantemente de la válvula aórtica, todo lo que corresponde al septum fijo y todo lo que corresponde al septum móvil, a la fosa oval. Esas dimensiones, en las dos vistas, es importante que las expresemos, siempre. Sí. Hacia la izquierda es la recomendada, pues estás buscando FOP, vos vas a medir las dos, pero vas a informar la de la izquierda. Sí, correcto. ¿Qué otro dato más vamos a dar de aquí? Porque estamos comenzando a escribir nuestro informe. Ya dijimos las dimensiones del septum fijo, tanto en la vista bicava como en la vista de grandes vasos, la dimensión de la fosa oval, el desplazamiento del septum, que alguien lo dijo, y si está engrosado el septum fijo también, si fuera lipomatoso, por ejemplo. ¿Qué más? Habíamos dicho que tratábamos de dimensionar en lo posible el tamaño de ¿qué? Del orificio, del agujerito. Si lo llegamos a frizar y tenemos una calidad y nos sentimos confiados, vamos a dimensionar el diámetro o el calibre del orificio y el largo, porque habitualmente van a ver que son canales, o sea, son pequeños túneles. Y esos pequeños túneles también representan un desafío a la hora de guiar el procedimiento. En esta imagen, lo único que estamos haciendo es, acá está, el puntero. El corte corresponde a este nivel y todo lo que falta y se ve como un agujero en el 3D corresponde al fascia, es decir, al lobito que se genera a nivel de la fosa oval. Y es una forma para tener o para poder dimensionar sencillamente el anteroposterior por el superior-inferior, por ejemplo, y dar un tamaño más sencillo y más rápido de obtener. Paso. Esto ya lo habíamos visto. Ahí avanzan. Perfecto. Ahí estamos. Bárbaro. Acá tenemos algunos desafíos. Normalmente los aneurismas del septum interauricular suelen tener más de un orificio. Es decir, pueden tener fenestraciones, 2 pequeños orificios o hasta 3 pequeños orificios. El punto más importante es cuando los mismos están en los extremos de la fosa oval. Cuando están muy juntos, en uno de los extremos, muy pegadito uno del otro, no es tan importante como cuando uno está hacia el septum segundo y el otro hacia el septum primum. ¿Por qué? Exacto. Por la selección del dispositivo, por el tamaño del dispositivo, porque a veces cuando hay 2 orificios va a ser importante usar 2 dispositivos o un dispositivo de gran tamaño. Exacto. Esa es una de las razones. Ahí tienen algunos ejemplos de la anatomía patológica. 3 comentarios que me permito hacerlos porque la realidad es que a veces tengo la fortuna de divertirme mientras hacemos los estudios y hacer ciencia. Hay muchos trabajos en los cuales ya hay demasiada evidencia de esto, es decir, de que todos los métodos tienen sensibilidades y especificidades sumamente altas, tanto la ecografía transcraniana como transtorácica. Y yo les quiero contar que a veces, no siempre, lo hacemos cuando tenemos los 2 equipos al lado del paciente, mientras alguien está haciendo el transesofágico y hacemos la maniobra de Valsalva,
otro tiene el transductor apoyado a nivel de la arteria cerebral media y vemos, en el momento que pasan las burbujas, las vemos impactar en la cerebral media. Y lo ponemos en el informe, lo ponemos porque creo que es una forma de resolver dos puntos. Algunos dentro del protocolo lo piden al ecotranscraniano y en el mismo momento queda hecho. La realidad es que nos hace sumamente práctico el protocolo y realmente este es un artículo recomendable. Yo me lo traje porque la realidad es que el mayor poderío de este artículo, este está escrito por Teresa González con el grupo de Arturo Evangelista, y a mí uno de los puntos de mayor interés de este artículo es que se atreven a mostrar las falencias de todas las técnicas. Cuando uno revisa la bibliografía acerca de FOP, pareciera que uno vive en el mundo ideal, en el mundo fantástico, y uno en la práctica diaria, después de 18 años de hacer ecografía transesofágica, se da cuenta que hay muchas falencias en el método, en la técnica, en las sondas, en el bidimensional, tridimensional, etc. La realidad es que se lo recomiendo para cuando lo quieran revisar, es sumamente práctico y hace alusión a la sensibilidad y especificidad de las técnicas y cuándo falla cada una. Bien, algunos de ellos, que me permito mencionar, les pido disculpas, este título lo acababa de corregir y volvió a bajar. ¿Lo ven? Está borroso, pero dice consideraciones técnicas, les pido disculpas por eso. El primer punto es la correcta preparación del contraste. Si las microburbujas no han sido preparadas correctamente, la dilución del mismo es malísima. Yo no sé si les pasa eso, Gaby o Martín, no sé si tiene un micrófono para que les pregunte, pero si no, no pregunto más. No, bueno, yo ya tengo estandarizado el método. Un detalle técnico y tonto, traten de usar las jeringas que se llaman Luer Lock, que se enroscan, porque es muy común que salte todo y se enchastre. Pero bueno, siempre trato de agregarle sangre, eso le da mucho más densidad al contraste. Y el otro tema es que la vía tiene que ser, si es cubital, tiene que ser relativamente gruesa y lo más proximal que puedan. Es la forma de asegurar que el contraste llega rápido. Exacto. ¿Llegaste a usar Imacel alguna vez con burbujas? No. Exacto. Hay trabajos de vuelta, pero no es tan indicado. Realmente hay muchas dudas y más complicaciones que lo actual es recomendar es solución fisiológica más 1 centímetro de sangre o 1 centímetro de aire. No, por el momento se ha dejado de usar. Perdonen, me adelanté. Por otro lado, otro de los puntos importantes, recuerden, es la posibilidad de hacer correctamente la maniobra de Valsalva. Les cuento un truco. Habitualmente trato de, antes de realizar el estudio, practicar con el paciente la maniobra de Valsalva. Ver que realmente se abombe el tabique, aunque no tenga hacia el lado izquierdo. Cuando logro eso y el paciente entiende perfectamente cómo es la maniobra de Valsalva, progreso. Ese es otro consejo práctico. Bien. Acá viene otro consejo. Yo les decía que habitualmente hacemos hasta 6 intentos como mínimo. Si ustedes ven, existen diferentes estandarizaciones que sugieren a veces realizar al menos 3 veces la maniobra de Valsalva. Realmente vemos que es directamente proporcional el éxito a la cantidad de veces que uno realiza. Al menos 6 con perfecta maniobra de Valsalva nos puede dejar tranquilo de que nuestro paciente tiene o no tiene foramen oval permeable. Con 3 a veces, la realidad es que más de una vez cuando iba en la tercera y estaba ya, bueno, acá debería haber porque no hay nada y tendría que ser Asia, y hacemos 2 veces más, 3 veces más, fueron positivas. Así que siempre realizar al menos 6 veces la maniobra de Valsalva. Entonces, algunos puntos de repaso son ver la movilidad del septum para el diagnóstico para la correcta maniobra de Valsalva y si tuviéramos el diagnóstico de aneurisma del septum interauricular. Si tenemos la posibilidad de ver la separación del mismo, medirla, y si tenemos la posibilidad de medir la longitud en caso de que sea un túnel, también. Cuantificar el paso de burbujas, un micro repaso, no nos viene mal. ¿Y ahí qué ven?
¿Es positivo o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Vamos para atrás? Arriesguen. La imagen de la izquierda, ¿pasa o no pasa? Pasa. ¿Qué les parece? ¿Leve, moderado, severo, groseramente? Empiecen a hacer lo que hace todo el mundo, no cuantifica. Dice lo que le parece. Está bien, sí, al menos moderado. Al menos moderado. Si frisan y dicen, bueno, acá hay más de 20, menos de 20, están más cerca de la realidad. Y si lo cuentan, mejor. Bien. La realidad es que en este caso sí hay un pasaje. ¿Y dónde es el pasaje? ¿Central respecto de la fosa oval o dónde? ¿Dónde? Exacto. O sea, muy cercano al cabo aórtico. ¿Sí? Correcto. Y para saber si está cercano al cabo aórtico, ¿qué vista uso? Exacto. Exacto. Correcto. Bárbaro, sí, perdón. Lo pongo a correr y lo repetimos. La realidad es que para poder localizar el orificio en esta imagen que estamos viendo, tenemos que tener en cuenta que idealmente, posiblemente en la unión del septum fijo con el móvil hacia el cabo aórtico, lo vamos a ver en la vista de los grandes vasos medioesofágica, para poder localizar esta vista. Por ahí la vista que no va a tener esa virtud va a ser la vista de bicava. ¿Ok? Bárbaro. Muy bien. Se recomendaba, yo creo que hoy en día, yo cada vez que veo a alguien le pregunto, ¿vos lo haces? No, yo no lo hago. Pero se recomendaba habitualmente a la hora de medir el tabique o el septum interauricular, pasar un modo M y medir la excursión del mismo. La realidad es que yo hace muchísimo que no lo hago. Pero también es recomendable. Nosotros habitualmente lo hacemos en las vistas bidimensionales y a otra cosa. Pero sepan que también van a encontrar bibliografía que sugiere eso. Acá viene la morfología. Miren cómo dos morfologías diferentes corresponden a pasajes a través del foramen oval. Esto que es filiforme en el momento de máxima presión de la maniobra de Valsalva, y aquello que tiene forma de bolsa en el momento de la maniobra de Valsalva. ¿Lo ven? ¿Qué vamos a medir de ahí? Sugerido. La separación en lo que correspondería al ostium de ese túnel, y si es posible la localización del mismo. Perdonen, la extensión del mismo, quise decir. Me traicionó. La localización es importante y nosotros vamos a medir el calibre a nivel del ostium y la longitud a nivel del túnel. Como verán, no son iguales. No es lo mismo. Entonces ahí estamos realizando, ustedes lo están pudiendo ver, algunas de las mediciones. Esta es la medición en el punto de máxima separación con la maniobra de Valsalva. ¿Qué vista es esta? ¿Bicavo o vista? Es una oblicua, ¿verdad? Porque acá está parte de la aorta, por acá anda la aorta, y justo se ha abierto hacia una longitudinal. Es decir, sería una vista de grandes vasos oblicua. Perfecto. Bien. Algunos de los parámetros de suma importancia que podemos tener en cuenta son los siguientes. Miren, alguien lo había mencionado antes, dijo, ahí veo una red de Chiari enorme, la informaría. Correcto. Esos pacientes tienen mayor prevalencia de accidentes cerebrovasculares criptogénicos. Es decir, no solamente tenemos nuestra cabeza en el pasaje de burbujas, en si tiene un ASIA o no, sino también cada vez que vemos, por ejemplo, una red de Chiari, informarlas. Siempre son severos aquellos que tienen pasajes mayor a 50 burbujas, es decir, son severos, son extremos. Por ahí puede pasar cualquier cosa. Ténganlo en cuenta, son grados extremos. No es un dato menor que a veces nuestro paciente tenga cortocircuito en reposo, es decir, que ni siquiera esté haciendo maniobra de Valsalva. Como imaginarán, es importante la obviedad de la dirección del pasaje. Nosotros estamos haciendo burbujas, estamos viendo que pasan. Pero acá se referencia al pasaje de color. Ustedes ponen el color y están viendo con ecografía tenazesofágica pasaje de color de derecha a izquierda. A eso hace referencia el pasaje espontáneo. También tiene su severidad. Es decir, lo veo con color,
espontáneo, vamos por el camino de severo. Ahí seguro siempre voy a poner que es más de 20 burbujas. ¿Se entiende ese concepto? Ok. Nosotros habitualmente estamos tratando desde la ecografía transesofágica de explicar esta falta de coaptación de la fosa oval respecto del tabique, del septum secundum o del septum primum, alguna de ellas. Con lo cual nuestro orificio puede estar proximal respecto de la sonda o distal respecto de la sonda o proximal respecto del centro del corazón o de la cruz del corazón o de la sonda. Lo que sí siempre debemos orientar y localizar dónde está nuestro orificio. Bien, esto lo avanzo, son algunas referencias que por ahí en este momento no tienen mucho sentido. Actualmente hay una gran revisión sobre si los forámenes tienen que cerrar o no. Yo voy a hacer referencia directamente a lo que nosotros nos toca, o sea, a cómo los medimos, qué hacemos adentro de las salas de hemodinamia y qué nos requieren habitualmente. Así que voy a avanzar hacia lo que quiero llegar. Normalmente la historia es de un paciente que tiene pasaje de burbujas, que al menos ha tenido 2 eventos, actualmente es lo que se busca, y que puede estar sugerido tanto técnicamente como clínicamente la posibilidad de cierre del foramen oval con un dispositivo. Las conductas actuales también para algunos sugiere que el tratamiento con antiagregación puede ser tan efectivo como un dispositivo, de manera que aquí nosotros en este otro escenario, les pido disculpas, esto también lo había corregido hace un ratito y se movió el recuadro. Nuestro otro escenario justamente ahora pasa a ser el paciente ya en el cual vamos a tener que guiar el procedimiento. Actualmente, como les decía, hay mucha discusión respecto a esto. Yo voy a avanzar esto hacia lo técnico. No sé si hay posibilidades porque hay muchas, Martino, Marina, si lo pueden avanzar justo a las imágenes técnicas, porque para evitar pasar algunos datos clínicos, pues veo que no vengo mal con el tiempo, pero le quiero entregar a Gaby que tiene para mostrarnos algo de fuente cardioembólica, una buena presentación, y a mí no me queda demasiado acá. Ahí lo vamos a pasar. Lo único malo que hemos tenido de no tener ahora un monitor acá adelante es que a veces cuando queremos avanzar a la diapositiva concreta no la estamos viendo, o sea, estamos ciegos. Así que bueno, ahí, por ahí. Ahí está bárbaro. Ahí está bien, Marina. Un poquito más atrás. Ahí ya lo acomodo yo. Gracias. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Acá vienen puntos de repaso. Habitualmente en las salas de hemodinamia, tanto cuando vamos a guiar cierres de orejuela, como colocaciones de TAVI, clips para válvula mitral, o cierres con dispositivos de cualquier cosa que se imaginen, siempre uno de los puntos nuevamente vuelve a ser la localización del mismo y las mediciones de los tamaños. Recuerden estos pequeños detalles para poder medir y ofrecer los datos que los piden. ¿En qué vista lo conseguíamos? Recuerden, bicava o vista de grandes vasos. Son las dos vistas que le gustan a los hemodinamistas. Yo tuve la suerte de formarme con las dos escuelas que hay acá en Argentina, la más vieja y la relativamente nueva. Uno amaba la vista bicava y el otro no quiere saber nada. No piden siempre las vistas de eje corto de grandes vasos porque se sienten más cómodos. Eso realmente es así. A veces se sienten más cómodos en la guía de uno que de otro. Lo bueno es que sepamos siempre dónde ubicarlo. Como les decía, habitualmente nosotros vamos a ofrecer una medición rápida. La visión ya en este momento nadie va a inyectar burbujas, pero si lo pueden hacer, ya viene el paciente con el diagnóstico. Vamos a hacer en la sala de hemodinamia una localización. Le vamos a mostrar el desplazamiento. Probablemente lo volvamos a medir. Y, lo vuelvo ahí, tenemos la opción de discriminar entre FOP grandes y pequeños. Las selecciones de dispositivos, cuando hay una buena cantidad de stock,
es sumamente fácil. Cuando no hay gran cantidad de stop, generalmente van a tratar de tener al menos 2 dispositivos grandes, siempre y cuando la paciente o el paciente tengan un tamaño auricular o septal apropiado. Pero sepan que hay toda esta cantidad de dispositivos. Actualmente tenemos los occluder, tenemos los unplugged, en fin, tenemos varios de estos dispositivos y de diferentes tamaños, desde los muy pequeñitos que caben en el pulpejo de un dedo hasta los que son de mayor tamaño, 27, 33 o lo que sea. Cuando más grandes son, mayor tamaño o mayor envergadura de dispositivo y de fuerza de coaptación vamos a necesitar. Muchas veces se terminan usando, vienen dispositivos que son mejores para cierre de FOP, pero la realidad es que muchas veces se terminan usando los que se usan para CIA, sepan esto. Algunos de los datos que le interesan a la persona que va a hacer el cierre es si el paciente tiene asia, qué tan grande y es el desplazamiento, porque según eso va a elegir un dispositivo que pueda coaptar sobre los bordes del septum fijo. Eso ya habíamos dicho que en el informe lo deberíamos poner. Si tiene más de una fenestración, porque a veces va a seleccionar cerrar con más de un dispositivo, es decir, poner 2, si están en los 2 extremos, hacia el septum primum o hacia el secundum. Si el septum, esto lo habían dicho ustedes, por eso lo remarco aquí, si el septum es grueso o no, eso puede dar signos de complicaciones o el signo de Pacman, es decir, una falta de coaptación en uno de los extremos, y si el túnel es largo o no. Por eso les remarcaba tanto respecto de estos datos técnicos. Generalmente a la hora de ver el desplazamiento de un ASEAN, sepa que en la sala de hemodinamia esto es sumamente difícil, dado que nuestro paciente ya en muchos casos sigue ahí sedado, salvo que sea espontáneo el movimiento no lo vamos a ver, es decir que ya tiene que venir con el estudio hecho y con la maniobra de Balsar. Esto es solo para recordarles estas posibilidades. A veces con un orificio grande, mayor a 4 milímetros, con un dispositivo se puede cerrar correctamente, pero tengan en cuenta este detalle. Si no se ha medido bien el tamaño de la fosa oval y los tamaños del septum fijo, nos puede pasar esto. Y ya les voy a mostrar unas complicaciones de esto. El dispositivo ha quedado muy bien coaptado contra el septum fijo, como ven acá donde dice 2, y ha quedado coaptado sobre la parte móvil. Esto habitualmente hace que tengamos un dispositivo hipermóvil, va a seguir el movimiento del ASIA, por ejemplo, o de la fosa. Y esto se ha visto que en algunos casos se acompaña ¿de qué? Que se desprenda, se desacomode, se generen trombos, etc. Bien, ya se los voy a mostrar. Lo ideal es como se ve por aquí, acá donde dice 1 o A, que se ve una muy buena coaptación porque también había un septum pequeño, pero hubo una buena selección. Por aquí, en el siguiente, se ve 2 orificios o 2 fenestraciones que han necesitado, por ejemplo, la selección de 2 dispositivos pequeños. Y para cuando son múltiples fenestraciones, si estuviera indicado, se puede usar dispositivos o muy grandes o a veces dar otras opciones que no tengan que ver con los cierres con device. Bien. Ok. Aquí tienen algo que es, yo se los había remarcado técnicamente y que hace referencia a cuán cerca está y cuán corto o largo es el cabo septal fijo aórtico. Cuando el mismo tiene menos de 10 milímetros y la parte móvil del septum es muy amplia, mayor a 30 milímetros, con una fenestración pequeña, si el dispositivo a veces muerde parte de la aorta, puede generar un efecto que se denomina signo de Pacman, es decir, queda muy abierto y en esa zona no queda fijado. Siempre tiene que quedar coaptado sobre los bordes septales fijos. Cuando es así, uno de los primeros problemas con los cuales nos vamos a encontrar es que el dispositivo va o puede sufrir desplazamiento, sobre todo dentro de las 24
o 48 horas. ¿Por qué? Porque queda anclado sobre la aorta, queda mordiendo parte del septum hacia la aorta. Es decir, ¿cuál es nuestra función? Guiar que el dispositivo sea puesto correctamente, anclado correctamente, y también que no se vea pasaje de flujo. ¿Eso está claro? El anclaje es sumamente importante y a eso lo decimos nosotros. El hemodinamista les pregunta, ¿está bien anclado? ¿Lo puedo soltar o hago algo? ¿Muevo, ajusto, lo retiro? ¿Se entiende ese concepto? Y ahí es donde nosotros tenemos que decirles cómo nosotros creemos que debería quedar. Esto ya no se hace. Realmente se hacía esto de medir el tamaño, el largo y el ancho, haciendo Sissing Ballon, que es la posibilidad de medir el tamaño. Esto lo hacemos nosotros, así que ya los hemodinamistas están menos ocupados en esto. Voy a mostrarles ahora algunas complicaciones respecto de la ecografía esofágica. Acá tienen algunas. Miren, nosotros normalmente tenemos que lograr el aposicionamiento a través del septum interauricular de los dos platos o de los dos lados del dispositivo con un atrapamiento del lado septal fijo. Eso es una de las cosas que debemos hacer. Habitualmente cuando estamos haciendo este procedimiento, al menos siempre tratamos de guiarlo con un sistema, sencillamente porque lo tenemos ahí en el momento, si no, no es necesario, de ecografía 2D, 3D, lo cual nos facilita mucho el trabajo, dado que tenemos con tocar un botón todos los planos posibles. Pero acá viene lo que yo les quiero mostrar. Miren, cuando por ejemplo tienen ese signo de Pacman o el dispositivo ha sido fijado sobre el septum móvil y muy poco sobre fijo, o sea, sobre la fosa solamente, pasan estas dos complicaciones. Yo quiero que ustedes me la digan. ¿Qué ven en este caso? Lo vuelvo hacia atrás, así lo ven correr. Vamos. Vuelve. Ahí va. Esperen que corra el video aquel. El de la derecha, el de su derecha de la pantalla, que tiene el eco transesofágico. A ver, le doy un clic más, a ver si corre. Ahí va. Vamos de vuelta. Ahí va. A ver si lo podemos hacer correr. Lo vieron correr, ¿no? No estoy loco, corre. Ahí lo vemos correr. Eso. Ahí está. ¿Qué le pasó a ese dispositivo? ¿Lo llegan a ver? ¿Lo ven? Aquí tiene uno de los cabos. ¿Lo podemos correr de vuelta? Poner a correr el video. Este es el cabo aórtico. Esto es aorta. Y van a ver que el dispositivo se soltó de este cabo, que es el cabo proximal o aórtico. Y está bailando agarrado de una semiluna de un pedacito del cabo posterior. Ahí si se puede correr el video, lo vamos a ver de vuelta. ¿Lo ven? Está bailando en la aurícula derecha. Les voy a contar rápido y fácil la historia. Este paciente, que no está hecho en el... Bueno, ahí dice dónde está hecho. Lo voy a contar. Aquí voy a... No está hecho en el lugar. Se colocó sin guía de transesofágico. Y en el mejor de los casos todo parecía, según lo que decía el hemodinamista, que lo puso con sus mejores intenciones, que todo estaba perfecto. La realidad es que este chico muy jovencito fue solo a un control 4 meses después y yo me encontré con esto. Obviamente lo llamé al cirujano de la institución y le digo, mira, te estoy internando un pacientito que en lo posible te mando la imagen por WhatsApp, la miró y esa misma noche lo operó. Le sacó el dispositivo, yo lo muestro, eso está, pero no, me lo mostraba el dispositivo y me mostraba dónde había quedado coaptado y eran menos de 2 centímetros, es decir, de una orejita, y que estaba desprendiéndose. Pero yo les dejo este otro caso, este me gustaría que me digan. Lo vuelvo atrás para que lo vean, pues ese también corre, y ese corrió fácil. A ver, ahí va. ¿Dónde está el dispositivo? Rápido, vamos, no es todo transesofágico acá. Exactamente, ese migró. Ese migró y mirá dónde está. Está justo en el callado, casi a la altura de la salida de la subclavia izquierda. Exactamente. Este está por migrar
nos llegó, lo operaron, sacaron, cerraron y a otra cosa. Y este sí migró. Esto pasó muy, muy tarde a la noche, donde no recuerdo bien la secuencia por qué le van a hacer el estudio por guardia. Resulta que el médico que estaba haciendo el estudio por guardia no encontraba el dispositivo. Vista sucifoidea no encontraba, vista transtorácica no encontraba. Entonces, bueno, realmente pone el traductor buscando a ver a dónde estaba y lo encuentra ahí. Le hacen, previo a atraparlo con el mismo sistema, hacen esta inyección y bueno, se lo ve perfecto, ¿no? Bueno, son algunas de las complicaciones, el desprendimiento, la movilidad del mismo. Bien, entonces, para terminar, sensibilidad de la ecografía transesofágica es la más alta, realmente es la más alta. No tenemos otro método que se nos compare. Al 93% y al 90% nos sigue la ecografía transcraniana y transtorácica, que casi tiene entre 10 y 15% más baja. La realidad es que nuestro rol antes, durante y después, como yo se los acabo de mostrar, tiene algunos bemoles asociados a medir, hacer un correcto diagnóstico, hacer una técnica correcta y a siempre tratar de estar siguiendo lo que decía por ahí Gabriel, tener un estándar de lo que debemos hacer antes de iniciar el estudio, es decir, no improvisar, no empezar el estudio transesofágico, acordarnos que teníamos que ponerle una vía. Si el paciente viene para pesquisa de fuente embolígena, tenemos que hacer siempre inyecciones para buscar FOP. ¿Ok? Gaby, te dejo. Te he usado unos cuantos minutos. Te dejo todo lo que trajiste, así lo... No sé si hay alguna pregunta. Espera, que te alcanzo el micrófono. Sí, se escucha. ¿Cuántos son los milímetros entre el borde libre y la aorta que uno debería informar para que sea posible hacer el cierre con el dispositivo? Bueno, esa es una gran pregunta. En la CIA, que es de donde viene este supuesto conocimiento, yo cuando los reviso termino diciendo esto es todo supuesto, porque viene de números muy pequeños, 10 milímetros. Pero la realidad es que en el FOP, quienes colocan dispositivos, se animan con cualquier tamaño porque no hay una solución de continuidad. Entonces, no tienen tanto riesgo que ese dispositivo quede mal anclado. Y parte de ese conocimiento de por qué no tener tanto temor si es menor a 10 milímetros, aún hoy en la CIA, proviene de lo que hemos podido ganar orientando los cierres de CIA con el 3D, donde les mostramos que en una vista bidimensional vemos a veces 7 milímetros de separación, pero rápidamente, con la vista tridimensional, vos ves que en realidad es una semileuna enorme dentro del cabo aórtico y que tenés mucho borde para que muerdan con el dispositivo. Antiguamente, en todas las etapas que hemos pasado con ecografía transesofágica, monoplanar, biplanar, multiplanar, bidimensional y ahora 3D, por ahí teníamos una visión diferente. Ahora ya están más sueltos. Y sobre todo en el FOP, no hay un límite importante, se animan con todo. Esa es la realidad. Para 6 sí, 10. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Gabriel, te quería preguntar, a ver, tal vez aporta algo. Hemos pasado alguna diapositiva que mencionabas alguna recomendación para la punción transeptal en la guía de ablación de taquiarritmias supraventriculares y tal vez algunos que también vamos a quirófano para esos procedimientos, se nos plantean algunas dudas si existe alguna recomendación puntual. Muchas veces los pacientes terminan con el foramen oval permeabilizado secundario a la punción transeptal. Exacto. Y si hay alguna sugerencia que nos podrías recomendar como para guiar el procedimiento. Exacto. La realidad, por ejemplo, lo que yo estoy viendo es en los cierres de orejuela. En los cierres de orejuela no son pacientes jóvenes, entonces son pacientes que se acercan más a este grupo y generalmente para guiar por dónde va a pasar, hay realmente una estrategia totalmente diferente para indicarles por dónde va a pasar la guía y con qué ángulo van a abocar la orejuela de la aurícula izquierda, que no es tan fácil, realmente no es tan fácil como parece, por lo menos para ellos. Entonces ahí tenemos mucho rol. El punto es que cuando sacan, ya está cerrado, están todos felices, les mostramos que no hay flujitos a través del dispositivo del cierre. Por ejemplo, yo tomé uno de todos esos ejemplos.
Lo cierto es que nosotros estamos sacando la sonda y quien está haciendo el estudio, que ese es un momento de gloria porque queda el fellow o quien sea a mirar, va sacando y ve agujeritos en el septum. O sea, quedaron allá. ¿Qué hacemos? Informarlas siempre. Localizarlas, medirlas, explicar qué observamos como secundario a. No ponemos la palabra consecuencia porque también tratamos de entender que si bien es una consecuencia, es secundario al procedimiento. Y explicamos dónde está localizado, de qué tamaño fue. La hipótesis es que eso debería cerrar. No se cierra nunca. Siempre queda el orificio y vos le haces un control al mes, al año, y si tiene una buena ventana, la seguís viendo. Generalmente lo que pasa es que nunca tienen impacto, nunca llegan a ser importantes, porque ya no tiene, como decir, el paciente no tiene tiempo de tantos años como para aumentar, dilatar las cavidades, etcétera, yuntear y generar problemas. Gaby, no sé si querías decir algo. No. Habían descriptos en valvuloplastia mitral, que habitualmente usan catéteres relativamente gruesos y siempre queda una CIA chica. A veces se cierra y muchas veces no, pero generalmente no tiene repercusión. Exacto. Dos cositas quería decir con respecto al septum. A veces uno ve separación y no logra demostrar pasaje. Y muchas veces esa separación existe, se llama bolsillo septal, y no hay pasaje y puede confundir y no hay que medirlo como un FOP. Porque realmente es una separación de las dos hojas. Y si uno no demuestra pasaje, no puede informar un FOP. Y la otra cosa respecto del lavado, muchas veces uno ve que se lava vecino al septum cuando hace inyección de burbujas, y esa a veces es el flujo que viene de cava inferior, que genera un lavado, un espacio libre de burbujas pegado al septum. No lo confundan con una sella, sino que muchas veces el chorro de sangre que viene sin burbujas de la vena cava inferior. Exacto. ¿Alguna duda más? Bueno, lo dejamos a Gaby. Muchas gracias por la atención, chicos. Bueno, antes de que empiece Gaby, yo quería dar algunos tips que hago yo cuando investigamos FOP. Y eso, lo que hacemos nosotros es, a todo paciente que viene a investigar fuente embolígena, como decía Gaby acá, a todos les hacemos transtorácico con burbujas y que haga su maniobra de Valsalva bien despierto. Después, cuando está en el transesofágico, si está dormido, como dijo Gaby, no lo vamos a poder hacer y va a haber que apretarle la panza o no, pero sí a todos los que van al transesofágico les hacemos un transtorácico con burbujas, con buena maniobra de Valsalva para ver si ahí tenemos pasaje. Otra cosa que hacemos es, las máquinas por default nos graban 2, o es lo que seteamos habitualmente, 1 o 2 latidos. Cuando vamos a estudiar estos pacientes, nosotros cambiamos eso y le pedimos que grabe 5, 6 o 7 latidos, para después tener grabado cuando pasa la burbuja al tercer, cuarto o quinto latido, y en ese caso, como dijo Gabriel, verlo, contarlo, cuantificarlo, etc. ¿Sí? Y después fue todo dicho, obviamente. Bueno, buenas noches. Bueno, esto en parte ya se ha dicho. Bueno, el ictus es la segunda causa de muerte en el mundo occidental. Y dentro de los accidentes cerebrovasculares, a ver, acá está. Un 20% generalmente corresponde a cardioembólicos y 30% considerados criptogénicos. Son más o menos los números que mostró Gabriel. Y nosotros tenemos injerencia en todo este grupo, porque los cardioembólicos los diagnosticamos con el transesofágico y los criptogénicos es donde tratamos de demostrar cuál fue la causa. Muchas veces no lo encontramos, siguen siendo criptogénicos, pueden ser causas hematológicas, pueden ser un montón de causas que nosotros no podemos demostrar. Pero tengan en cuenta que casi en la mitad de los accidentes cerebrovasculares el estudio ecocardiográfico tiene injerencia. Bueno, para ir rápido, no es totalmente fácil desde la clínica distinguir un accidente cerebrovascular cardioembólico o con sospecha de cardioembolia, pero generalmente son infartos grandes
con múltiples localizaciones, de instalación brusca, con un déficit neurológico máximo al inicio y con muchas veces con una rápida progresión clínica en sentido de la mejoría. Generalmente se asocia a un déficit neurológico importante, son más pasibles de transformación hemorrágica y son generalmente corticales y subcorticales y múltiples. ¿Esto nos importa a nosotros? Sí, porque muchas veces se pide una evaluación ecocardiográfica, ya sea transtorácica o transesofágica, pero si nosotros tenemos en cuenta esto, sabemos que tenemos más posibilidad de encontrar un foco cardioembólico. Si es un ACV chiquito, de pequeños vasos, generalmente eso corresponde a enfermedad local. Bueno, hay entidades que son claramente de alto riesgo, como potencialidad de fuente cardioembólica. Por supuesto, en primer lugar, la fibrilación auricular, la valvulopatía reumática, que bueno, en nuestro medio cada vez se ve menos, pero sigue siendo muy prevalente en gran parte del mundo. Las prótesis valvulares, un IAM reciente, o sea, la posibilidad de un infarto, de una ACV a punto de partir de un infarto de un trombo ventricular. La endocarditis bacteriana, las endocarditis no bacterianas y los tumores fibroblastomas y mixomas. Y en el otro grupo, potencialmente causales calcificación del anillo mitral, que es muy prevalente, es muy difícil demostrar una relación lineal entre las dos cosas, porque la calcificación del anillo mitral sea en pacientes añosos que tienen generalmente mucha enfermedad vascular. Foramen oval permeable, que se tocó en forma extensa ahora, ACE y FOB, aneurisma ventricular izquierdo sin trombo, y esto también hay que tener en cuenta. Contraste espontáneo aislado, que ya lo vamos a ver imágenes, y por último también de suma importancia, ateromas de aorta ascendente y arco aórtico. En quienes podemos usar como primera estrategia un transtorácico, pacientes mayores de 45 años sin hallazgos en estudios neurovasculares, alto grado de sospecha de trombos ventriculares. A veces los trombos ventriculares se ven mejor de ventana transtorácica que transesofágica, y pacientes con contraindicaciones para realizar un estudio transesofágico. Pacientes jóvenes, sospecha ACV criptogénico, alta probabilidad de ACV cardioembólico, en los cuales sospechamos que va a ser negativo o nos va a dar un falso positivo transtorácico. Y en los pacientes con FA, siempre y cuando consideremos que el hallazgo del transtorácico, que del transesofágico, va a cambiar la conducta. En la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular que han embolizado, la conducta va a ser la anticoagulación, y en esos pacientes no es estrictamente necesario ir a buscar el trombo, porque es muy probable que lo hallemos, y si no lo encontramos, seguramente ese trombo se formó en la orejuela, migró, y el hallazgo en el transesofágico no va a cambiar en absoluto la conducta. Pacientes con prótesis valvulares y en pacientes con sospecha de valvulopatía aórtica. Bueno, esto lo pasamos rápidamente. Esto es más o menos lo que dijimos. Vamos a ir a algunos ejemplos. Este es un paciente en el cual debuta con un cuadro de deterioro del estado de conciencia, tiene una prótesis biológica en posición aórtica. Y acá tiene estas imágenes. Esto corresponde a un infarto bitalámico. Como dato curioso, se llama síndrome de Percheron. Si lo oyen alguna vez, es esto. Infarto bitalámico. Corresponde al territorio de la basilar. El tema con las prótesis. Muchas veces la evaluación de la prótesis en posición aórtica está muy dificultada por la sombra acústica que producen los parantes. Sin embargo, ustedes pueden ver que hay algo que se mueve en este sentido, y también se ve algo del lado aórtico de la prótesis.
no encontramos una insuficiencia aórtica significativa. El hallazgo de insuficiencia valvular avala en una válvula previamente no funcionante, avala la posibilidad de una endocarditis. No sé si se ve bien ahí, pero bueno, acá claramente se ve una imagen móvil de ambos lados del plano valvular, y esto fue corroborado en la anatomía patológica. En la exéresis de la válvula tenía vegetaciones en ambos lados, en ambas caras de la válvula, sin afectar el funcionamiento. En endocarditis hay que tener en cuenta esto. La incidencia de embolismo sistémico en la endocarditis es muy alta, 40-50% según las series, y el 60% de ellos van a localizarse en el sistema nervioso central. El riesgo de que una vegetación sea potencialmente embolígena es cuando es mayor de 10 o 15 milímetros, cuando es peliculada y muy móvil, cuando está la valva anterior mitral, y según el germen, si son estreptos o Staphyloaureus o Streptobovis o fúngicas, son altamente embolígenas. Estos son algunos datos de los registros argentinos, EIRA 1 y 2, de la tasa de embolias, y a cuales 60-70% correspondieron a sistema nervioso central. Este es un paciente que ingresa con fiebre y deterioro del estado, no del sensorio, pero estaba con algunos trastornos motores muy específicos, una primera tomografía considerada normal. Esto es horas después de la tomografía. Pueden ver múltiples imágenes en ambas valvas de la válvula mitral, con lo cual había una clara discordancia entre la clínica del paciente y los hallazgos del eco, por lo cual se sugiere hacer una resonancia, y esto es coincidente con lo que dije antes, múltiples localizaciones corticales y subcorticales, aunque algunas también centrales. Este es el mismo paciente un rato después en la vista transesofágica, donde podemos ver vegetación de gran tamaño sumamente móviles y, como habíamos visto previamente, con una suelta de émbolos al sistema nervioso central muy importante. Otro caso donde podemos ver un pseudoneurisma de la válvula anterior mitral. Corresponde a este mismo paciente, que es con un infarto occipital grande. Acá podemos ver una pequeña vegetación en válvula aórtica que prolapsa hacia el tracto de salida. Les parece es una potencialmente embolígena esta vegetación. Bueno, toda vegetación es potencialmente embolígena. Esto es un cuadro hiperagudo. El paciente entró con deterioro del sensorio y fiebre de 72 horas de evolución. Cuando llega a la unidad coronaria se le hace un electro de rutina, con lo que constatan un supradesnivel en toda cara anterolateral. Y lo que se constata es amputación de las dos ramas lateroventriculares, que se interpretan como embólicas secundarias a su endocarditis. Una semana después hace esto. Este paciente lo habíamos visto a la tarde, estaba bien, no tenía apenas una insuficiencia mitral leve. Lo que hizo fue una ruptura del músculo papilar que estaba irrigado por esas arterias que fueron embolizadas y ocluidas. Entre paréntesis, no se pudieron destapar en la hemodinamia. Quedó con la circulación ocluida. Acá, ¿qué ven? No, vivió 2 horas. Alcancé a hacerle el transesofágico y se murió en la hemodinamia. Le fueron a poner un balón de contrapulsación mientras se armaba la cirugía y no llegó. ¿Qué es esto? ¿Alguien se atreve a decir?
¿Falot con qué? Es un falot con una pequeña vegetación en el borde septal. Tenía una gran vegetación del lado derecho, pero bueno, la potencialmente embolígena era esta. Esta es una paciente adulta con falot no corregido, con muy mala evolución y tuvo la mala suerte además de infectarse, pero por suerte respondió a tratamiento médico y no embolizó. La puse porque es una imagen muy proclive a una lesión que uno piensa que puede embolizar, dado la posición en la que está. ¿Esto qué les impresiona? Sí, es toda la impresión de que es un mixoma por la característica, la localización. Los mixomas son potencialmente embolígenos, muchas veces no por material del mismo mixoma, sino que se depositan material trombótico y el material trombótico emboliza. No tuvimos diagnóstico, esta paciente tenía 90 años, había hecho una ACV, por eso se estaba haciendo estudios fuente cardioembólica, se encontró la fuente cardioembólica eventual, pero por supuesto no se hizo ningún tratamiento. Esto para mostrarles un trombo apical. Este se veía muy bien, no le hicimos transesofágico, se veía muy bien. Este es un paciente joven que había hecho un evento cerebrovascular. Sí. Es muy ecogénico, pero es 4 o 5 días después de anticoagulación no estaba más. Este paciente hizo un evento, hizo un evento isquémico agudo, se lo revascularizó, tenía un trastorno que prácticamente no quedó con trastorno de motilidad y el trombo desapareció. Llama la atención la densidad de la imagen. Acá que ven. El tema con este paciente que había entrado con un cuadro de embolia sistémica, de embolia distal en un dedo, había necrosado un dedo, y en la búsqueda de la potencial fuente embolígena se encuentra esto. No hubo acuerdo, este paciente estuvo como 2 años dando vuelta, creo que nunca se llegó a operar, estuvo prácticamente en todos los centros importantes de Capital y nadie tomó una decisión, ni una conducta, ni un diagnóstico. Lo presentamos acá en el Ateneo de la SAC, tampoco hubo un acuerdo de qué es lo que podía hacer, pero se ve claramente una formación muy móvil que prolapsa, que parece formar parte del aparato cordal, pero si no hubiera tenido la embolia, uno se queda más tranquilo, pero había tenido una embolia que le había hecho perder un dedo. No, lo que era muy llamativo era esa imagen. Yo rescaté, seleccioné estas dos, pero es un estudio largo donde el resto de las estructuras no tenía nada importante. Bueno, no se mueve. Martín. A ver. Bueno, una lástima. Ah, sí, ahí está. No sé si, bueno, esta mujer había tenido 2 eventos isquémicos cerebrovasculares con restitución ad integrum, pero había tenido, quedó con focos isquémicos cerebrales bien claros y se encontró esta imagen compatible o posiblemente un fibroblastoma papilar.
se indicó la cirugía, pero esta mujer vivía en el exterior y tampoco pude tener una respuesta de qué es lo que tuvo. Ahí se ve mejor. Y acá, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, no sé, este dejó de moverse, pero acá se ve. No, no es un nódulo grancio. ¿Podés ver si podemos... sí, parece un fibroblastoma. A Víctor le parecía que podía llegar a ser un mixoma también. Por la forma de... Sí. Esta mujer está pendiente del tratamiento quirúrgico también. Este es un diagnóstico de hace 4 meses. Sí, hizo una embolia que no es del todo típica, pero hizo una necrosis aséptica cabeza de fémur, que es una patología de origen isquémico, y tenía un estudio de la cadera de meses antes que era totalmente normal y es una necrosis aséptica. O sea que probablemente haya sido un fenómeno embólico, y con esta imagen es factible pensar que haya sido la causa. 70. En la tricúspide, no, son burbujas, estaba con la vía puesta. Sí, aire en la vía, sí, no. Algunas burbujitas soplamos para... No, el otro día justo me llama una médica que trabaja conmigo, que está en Fundación Favaloro, y me dice, mira, me parece que es tu paciente. Le preguntó y se sigue estudiando porque no se anima a operarse, pero ya le han hecho indicación quirúrgica en varios lugares, bueno, ya se va a operar o va a embolizar. No olvidarse de evaluar bien la aorta. Placas mayores de 4 milímetros en la aorta ascendente o arco están altamente relacionados con émbolos. Y también, como vamos a ver, este que nos está saludando acá, no olvidarse que los trombos o las placas complicadas en aorta descendente, pues esto es aorta descendente proximal, donde está terminando el callado, también pueden ser fuente cardioembólica. Y se ve muchas veces mayor densidad de enfermedad en aorta descendente, se ven placas mucho más voluminosas o debris, pero primero hay que tener en cuenta que parte del arco aórtico uno no lo puede evaluar bien. Y cuando hay mucha enfermedad en aorta descendente, es factible pensar que también puede haber enfermedad en el arco. Y también saber que las placas en aorta descendente proximal pueden ser causa de embolia cerebral. Bueno, y no sé cómo estamos de tiempo. Son 21 a 40. Bueno, esto quizás es lo más importante, que es la fibrilación auricular, su impacto en la salud de la población. Estos son números que, bueno, todos ustedes lo conocen mejor que yo, lo van a quedar grabados ahí. Los trombos en la orejuela izquierda son la principal causa de ACV en la fibrilación auricular no valvular, que en la mayoría de los pacientes que vemos es fibrilación auricular no valvular. El 95% de los trombos están alojados en la orejuela. Y cuando hay trombos fuera de la orejuela, o sea, cuando uno cuenta trombos en la cavidad auricular propiamente dicha, casi siempre o siempre directamente coexisten con trombos dentro de la orejuela. Estos números parecen un poco exagerados, porque esto es cuando se hacen las cosas muy bien. Realmente no es tan fácil poner con certeza a veces imágenes con trombos, sobre todo en orejuelas con muchos músculos pectinos
O sea, parece un poco exagerado 100% y 98% de especificidad. Pero bueno, sabemos que es el método de elección el transesofágico y hecho concienzudamente, la sensibilidad es muy alta y la especificidad también puede llegar a ser muy alta. Esto para que tengan un poco de idea, la posición de la orejuela, nosotros vamos a verla desde acá abajo. Estos son los cortes, bueno, ya estuvieron viendo el otro día, los cortes, se empieza a buscar la 90 a 110 grados, pero una vez que uno localizó bien la orejuela y centró la orejuela en el centro de la imagen, hay que empezar a jugar con el multiplano para recorrerla en todos sus sentidos. Por lo menos entre 30 y 110 grados hay que recorrer la orejuela para decir que uno está tranquilo y saber que la recorrió por completo y pudo tener una idea de la forma. Porque como podrán ver, la orejuela, uno tiene más la idea de esta forma. En realidad, esta forma que se llama manga de viento corresponde solamente al 20% de las orejuelas. La forma más común es esta que se llama ala de pollo, que corresponde casi al 49%. Y después están las formas en cactus o coliflor, que son menos frecuentes. Esta es la menos frecuente por suerte y esta tiene una frecuencia intermedia, pero por lejos la más común es esta, y como ven es sumamente complejo poderla ver en un solo corte ecográfico. El otro tema que hay que tener en cuenta, más allá de la forma, es la velocidad en la orejuela. Normalmente la velocidad debe ser mayor a 40 centímetros por segundo. Metros no, faltó una letra. La velocidad de entrada generalmente es mayor, o sea, la deflexión hacia abajo suele ser mayor que la velocidad de salida. Los pacientes que están en ritmo sinusal tienen mayor velocidad que los que están fibrilados. En estenosis mitral está disminuida la velocidad. Esto es importante. Velocidades menores de 20 centímetros por segundo son alto y un fuerte predictor de trombos. Y el otro tema, que la forma de la orejuela también es un determinante de la velocidad de la orejuela. La forma más lineal, que es la de manga de viento, es la que mayor velocidad tiene. Y esto es muy importante, porque quizás una de las indicaciones más frecuentes y las que más frecuentemente van a enfrentar ustedes es cuando lo llaman para realizar una cardioversión. Ustedes tienen que decirle al cardiólogo de unidad coronaria si tiene o no tiene trombos, si puede cardiovertir o no. Una cosa que es muy importante, y ténganlo en cuenta, y eso hace a su seguridad, es que nunca le hagan un estudio a un paciente que no esté previamente anticoagulado. O sea, con una dosis de apixaban, que el paciente entre al procedimiento, porque normalmente es transesofágico, le dan el ok para la cardioversión, muchas veces con la misma anestesia se hace la cardioversión. Y el problema que es muchas veces ustedes pueden ver una orejuela libre de trombos, informar que la orejuela no tiene trombos, se cardiovierte y puede pasar esto. Puede mejorar la dinámica de la orejuela y aumentar la velocidad, pero muchas veces pasa esto. Esto es precardioversión, esto es poscardioversión. Hay un atontamiento de la orejuela poscardioversión que puede durar días. Y ese es un momento que es mucho más trombogénico que cuando el paciente estaba fibrilado. Entonces ustedes informan una orejuela sin trombos en un paciente que no está anticoagulado y por ahí en las horas posteriores a la cardioversión hace una ACV. El primer pensamiento va a ser que tiene un trombo que ustedes no vieron. Así que asegúrense antes de guiar hacer un transesofágico para decidir una cardioversión, que el paciente ya esté con tratamiento anticoagulante antes del procedimiento. ¿Sí? Porque no se mueve.
problema. Ustedes vieron la anatomía en la foto que les mostré de los distintos tipos. Sepan, y ya lo saben por supuesto, que la orejuela no es una estructura con paredes lisas, sino que tiene múltiples estructuras como esta, que son los músculos pectíneos, y muchas veces hace muy difícil distinguir. En este caso son bien densos, pero a veces cuando no se ven de esta forma pueden ser confundidos con un trombo. Bueno, dejaron de... El uso de Doppler tisular, color, a veces ayuda a distinguir las estructuras. Acá ver esa imagen que habíamos se colorea de la misma forma que las paredes de la orejuela. Hay quienes también está descrito la medición del Doppler tisular, de las velocidades de Doppler tisular de la orejuela para poder evaluar la función y la posibilidad de reversión o la eventual recidiva. No, esto no es... Pasemos. Bueno, estas son múltiples imágenes. Se tienen que cansar de ver orejuelas. Esta la puse por lo siguiente. ¿Esto qué es? Esta estructura. Sí, se llama cresta cumadínica o cresta de Marshall, que se ve entre la vena pulmonar superior izquierda y la orejuela. Tienen que tratar de evitar, o sea, centrarse más acá, moviendo, porque muchas veces la cresta, como ven, es muy ecodensa y puede generar sombra acústica e impedirles ver correctamente el contenido de la orejuela. Entonces, traten de evitar que la cresta quede por delante de la orejuela. Traten de poder llevar... Esto no les voy a decir, cada uno lo va viendo, porque aparte cada paciente es distinto cómo mueve la sonda, pero lo ideal es quedar en el medio de la pantalla la orejuela y lo más vertical posible respecto del ultrasonido. No, ahí en ese... O para, digamos, si uno pone el modo M, claro, si te sirve de alguna forma como un método, entre otros, de poner el modo M y ver si esa ecogenicidad tiene un movimiento caótico como un trombo o se mueve al compás de el movimiento de la orejuela pensando que son músculos pectíneos. Yo sinceramente nunca, muchas veces me apoyo en lo que veo, utilizo el tisular color y bueno, y ahora que bueno, por suerte cuento con el 3D, a veces eso ayuda mucho, usar está muy descrito que el uso del 3D aporta mucho a la diferenciación entre trombo, músculo y las otras posibles estructuras. Sí, Martín. Lo que yo hago ahí para evitar eso habitualmente es meterme un poquito a transgástrico, y cuando voy saliendo de transgástrico a transesofágico, en 90 grados uno se pone directamente frente a la orejuela y sacas el ligamento de Marshall que te hace sombra. Y esa es una maniobra que hago habitualmente para sacar la sombra acústica que genera ahí el ligamento. Por abajo, ¿no? Sí, en 90 grados y te queda la orejuela justo frente a tu punto de observación. Bueno, esto lo van a tener en la clase, lo pueden leer, son las distintas modalidades que aporta cada uno. Esto lo vamos a ver ahora en imágenes, las distintas 3 categorías o sea, las condiciones, el contraste espontáneo, que es un estado protrombótico, pero no es un trombo. El barro o sludge, que hoy en día ya se considera casi lo mismo que un trombo. De hecho, si uno ve
barro, lo más probable es que subyacente haya algún trombo, y en el caso de tomar la decisión de cardiovertir o no, es preferible, y para muchos ya en presencia de barro, contraindicar la cardioversión. Y por supuesto, cuando ven trombo, está claramente contraindicada la cardioversión. Y esto, bueno, esto también lo pueden leer después, pero hay casos en los cuales no se puede pasar la sonda transesofágica o alguna situación que contraindique el estudio transesofágico. Sepamos que también mediante tomografía o resonancia se pueden evaluar trombos, sabiendo que tiene mucho mejor resolución temporal el transesofágico, pero de alguna forma se puede, con tomografía, teniendo en cuenta tomar cortes tardíos, adquisiciones tardías, porque si no puede haber un falso positivo respecto de un relleno de la cavidad de la orejuela, pero sepamos que puede ser una alternativa cuando no se puede hacer el transesofágico. Bueno, esta es la descripción del barro o slash, y sepamos que hoy en día se considera un factor de riesgo independiente para eventos tromboembólicos y mayor mortalidad en pacientes fibrilados. Acá tienen las tres entidades descriptas. Contraste espontáneo bien denso. Esta imagen es viscosa, no tiene una forma definida, pero se ve durante todo el ciclo y parece estar adherida dentro de la aurícula. Y esto, que ya directamente es un trombo grosero. El tema que esto hoy en día ya se considera casi el equivalente a un trombo. Y acá lo que pueden ver y se ven claramente son los músculos pectíneos. Ven la densidad distinta a esto que es material protrombótico. Muchas veces van a escuchar que cuando nos piden el estudio nos preguntan qué grado de ecogenicidad tiene. La verdad que no hay un consenso general sobre si la ecogenicidad es grado 1, 2, 3 y 4. Muchos se quedaron en los números y a muchos les interesa el número, pero cuando vemos imágenes como las que mostraba Gabriel recién, es una ecogenicidad sanguínea espontánea severa, ¿sí? Es pretrombótica y la verdad que no justifica cardiovertir a un paciente y decir que ese paciente no va a tener riesgo porque no está formado el trombo. De ahí al trombo hay un paso, ¿sí? Y que no los apuren con el tema de darles un número. A veces hay una ecogenicidad muy suave, generalmente en esos casos la orejuela es tónica, pero en esos casos generalmente la orejuela es hipotónica. Y sí, si me permitís, Gaby, agregar que Gabriel ponía los parámetros de referencia en pacientes en ritmo sinusal, pero recuerden que una orejuela es hipotónica cuando en el contexto de fibrilación auricular la velocidad es menos de 25 centímetros por segundo, ¿sí? Sí, incluso hay quienes, bueno, vamos a ver un algoritmo después, que hay quienes contraindican la cardioversión en ausencia de trombos con velocidades bajas. Pero bueno, eso es discutible. Menor de 2 es un claro factor de riesgo. Este es un intento de cuantificar o ponerle un número codificando con color el contraste espontáneo. El tema que no, en el artículo, bueno, no puse la cita, no queda muy claro la técnica que utiliza, esto lo hacen offline, pero bueno, es un intento, es un primer intento por poder ponerle un número y cuantificar esto, que depende mucho también de la ganancia, de la frecuencia, porque este paciente, por ahí un paciente con contraste espontáneo, lo miramos de transtorácico y no vemos el contraste espontáneo.
no porque no lo tenga, sino porque depende mucho de la frecuencia del transductor. Cuanto más alta es la frecuencia del transductor, más posibilidad de ver contraste espontáneo. O sea, con transductores de 7 MHz, uno en pacientes normales a veces ve contraste espontáneo. Así que es un tema relativo, pero como cuando ven algo como esto, esto es un contraste muy denso, esto es un paciente con una mitral reumática, esto es altamente trombogénico y lo pueden informar con un contraste espontáneo denso. Bueno, acá se ve el trombo y el contraste espontáneo también. Sí. ¿Cuánto tenemos? Ya está. Bueno, les muestro 2 minutos o 1 minuto. Un paciente que compartimos con Martín. Ah, que estoy pasando para atrás, qué pavote eso. Un segundito de esto. Este es un estudio reciente donde muestra que pacientes con trombo demostrado por transesofágico 1 año después y bien anticoagulados, un porcentaje que ronda el 30, entre 30 y 40% persisten con trombos, tanto en los regímenes con nuevos anticoagulantes como con warfarina. Así que hoy por hoy, en algunos momentos, los pacientes anticoagulados previo a cardioversión durante 3 semanas los cardiovertíamos existía el concepto de que no era necesario un transesofágico nuevo para ver si el trombo había resuelto o no. Hoy sabemos que un alto porcentaje de pacientes no resuelve los trombos, con lo cual yo le diría que no cardioviertan pacientes sin transesofágico en el momento, porque el riesgo de tener trombo persistente es alto. Acá ven un poco de todo. Contraste espontáneo. Esto que parece barro. Y acá en el fondo se ve una imagen que parece ser un trombo, y cuando la vemos en un corte, la corté de los dos lados de la orejuela, se ve esta imagen bien densa que parece un trombo y que acá se ve moviéndose en el interior. Bueno, les debo lo que sigue para otra vez. Seguiremos viendo casos. Muchas gracias. Entren al portal, ahí se van a resolver los casos y van a ver muchos casos y entendemos que es parte del curso también. Bueno, los esperamos el lunes que viene.